Bienvenidos a esta nueva temporada de Economía en Pijama. ¿Qué tal, Guillem? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí un poco, ha cambiado un poco todo, ¿no? Sí, a los que nos veían por YouTube verán que ya no estamos juntos, estamos separados, estamos cada uno en su casa, estamos haciendo estilo podcast más vídeo. De esta forma, a nivel logístico, no es más fácil, ya no estamos en el estudio de Radio Mataró, aunque todavía estamos haciendo el programa en Radio Mataró. Economía en Pijama, todos los domingos en principio a las 12. Si queréis sintonizar la radio, aunque esto es un poco más del siglo pasado, pero seguro que habrá mucha gente que nos escucha en formato podcast, por la radio, por Spotify, por Apple Podcast y también por YouTube, porque todos estos vídeos que grabamos sobre el podcast los subiremos a YouTube para que nos veáis también un poco la cara. Sí, que muchas veces la gente sí que lo sigue por Spotify, pero hay algunos que les mola ver nuestras caritas, ¿no? Ver qué decimos. Y ya os digo, aunque estemos separados, nos hemos medio divorciado, seguimos aquí trabajando juntos y la verdad que muchas ganas. Había gente que durante el verano nos había dicho ¿cuándo volverá Economía en Pijama? Además, que lo preguntabas por el grupo de Telegram o incluso en Instagram. Y aquí estamos, nueva temporada, nuevos retos y nuevo contenido, que aquí siempre tenemos de eso para regalar. Totalmente. Y además estamos en uno de los momentos más interesantes de las últimas décadas para el tema de la inversión, para estar al día de la economía, para analizar cómo está funcionando el tema de la inflación. Así que justamente esta temporada nos centraremos en cómo evoluciona la economía, los mercados financieros, las criptomonedas, los inmuebles y otros tipos de activos donde se puede invertir. Y os daremos pues consejos o os explicaremos lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo ante una situación de mercado de incertidumbre, de inflación y que no es nada fácil pues, en estos momentos encontrar buenas oportunidades para invertir. Van a llegar muy pronto, seguramente pues, siempre de una recesión se sacan muy buenas oportunidades si estás bien informado y en este podcast, en Economía en Pijama, pues intentaremos daros las claves para que estéis al día y podáis protegeros de toda la situación económica que hay. Y que ¿Cómo lo ves, Guillem? también traeremos invitados, cuidado. O sea, eso es una Exacto. novedad que al principio, a la primera temporada no la hicimos porque estamos ahí un poco testeando cómo iba a funcionar. Ahora estáis viendo que los que estáis viendo en YouTube está un poco así más decorado, más mono, ¿no? Pero bueno, que habrá ciertos cambios porque acabamos de empezar y bueno, pues habrá que hacer algunas mejoras y una de ellas es traer invitados, tanto del sector cripto como bolsa como inmuebles para que nos expliquen su experiencia y para que los conozcáis mejor y que nos puedan dar consejos para usar en cada uno de estos mercados. Exacto. Bueno, Guillem, ¿cómo lo ves si empezamos ya con la presentación de lo que explicaremos hoy? Estamos en unas semanas muy interesantes a nivel macroeconómico y bueno, si quieres, explico los temas que trataré yo, después nos cuentas tú resumidamente qué temas trataremos hoy por tu Perfecto. parte y ya empezamos ya dándole caña desde el principio a explicar ya cómo está todo el mercado, Cuando quieras, tanto tu Julia. parte, criptos, como la mía. Dale al índice cuando quieras. Venga, pues básicamente por mi parte tocaremos lo que está pasando desde hace menos de 24 horas, y es que Estados Unidos ha presentado nuevos datos de inflación. Explicaremos por qué se han hundido los mercados, y estamos hablando no solo de la bolsa, sino de todos los mercados. También explicaremos cuáles han sido los datos de inflación de Estados Unidos, los analizaremos al detalle, el histórico también. Después hablaremos cómo han reaccionado los mercados ante los datos de inflación. Tenemos un cuarto punto y es cómo puede afectar la subida de tipos de los mercados en los próximos meses para tener un horizonte más a corto o medio plazo. Y finalmente os explicaré si es un buen momento para invertir ahora mismo. ¿Cómo lo ves, Guillem? Me parece un buen índice. Aparte, yo creo que puede ser interesante, la verdad. Sí, Por tu sí. parte, ¿qué tenemos? Por mi parte tenemos dos cosas principales. Una es la más imprescindible ahora mismo, que es el merge de Ethereum, que ocurre, o sea, esto lo estáis viendo día 14 de septiembre, pues mañana creo que quedan unas 18 horas cuando estamos grabando esto, así que cuando lo veáis quedarán a lo mejor 10, 12 horas, depende de la hora en que subamos esto, y vamos a ver pues un poco qué va a ocurrir, los mitos que hay, lo que tenéis que hacer, lo que se puede esperar con respecto al famoso hard fork, cómo se van a beneficiar o no
algunas criptomonedas de esta transición de Proof of Work a Proof of Stake de Ethereum y finalmente tocaremos un poco por encima también una actualización que viene en otro protocolo, en otro ecosistema que es Cardano, que es la actualización Basil que se va a dar el 22 de septiembre y hablaremos un poco de las mejoras que incorpora y también cómo puede afectar al precio en los próximos días, también cogiendo lo que hemos visto con Ethereum. Muy interesante. Yo ya sabes, Guillem, que desde que estoy contigo haciendo el programa y hace ya bastante tiempo, me estoy adentrando cada vez más en el mundo cripto. Me parece súper interesante, es un mundo nuevo y estoy, vamos, pendiente de que nos hables sobre el merge de Ethereum porque he escuchado de todos los colores, de que Ethereum va a bajar con el merge, de que va a subir. Bueno, hoy nos das un Ahora lo poco de luz. trataremos. Veremos a Nos ver das un qué. poco de luz ante tanta sombra. Yo quiero que nos ilumines un poco sobre este tema. Perfecto. Muy bien, Guillem, pues te parece bien. Empezamos ya sobre un tema importante y es el siguiente. ¿Por qué se han hundido los mercados? ¿Qué ha pasado exactamente durante las últimas horas? Que hemos visto de repente como la bolsa americana estaba subiendo a buen ritmo durante las últimas sesiones y de repente ayer el SP500 y el Nasdaq cerraron con unas pérdidas muy próximas al 5%. El 5% es un número, es una bajada, una subida. Este tipo de volatilidad se ve muy pocas veces en los mercados, ¿vale? Entonces vamos a entender qué ha pasado también. Por tu parte, ya lo sabes muy bien, Guillem, el Bitcoin ha bajado un 10% en la sesión de ayer. Entonces también son bajadas muy significativas y básicamente lo que ha pasado también es que los tipos de interés de la deuda están disparados, están subiendo muchísimo y básicamente la gente se pregunta qué está pasando en la economía y la respuesta es muy corta, muy sencilla y es inflación. Y concretamente la inflación de Estados Unidos. Entonces, teniendo esto claro, sabiendo que ayer, la sesión de ayer, hubo una bajada muy grande en los principales mercados, vamos a investigar un poco sobre cuáles han sido los datos de inflación de Estados Unidos, qué es lo que ha provocado esta bajada en los principales índices a nivel global, ¿no? Pues bueno, básicamente tenemos varios puntos. En julio teníamos buenas noticias de inflación. La tasa interanual pasó del 9,1% al 8,5% y esto los mercados lo interpretaron como, bueno, pues el Banco Central, en este caso americano, la Reserva Federal, está teniendo éxito con la política de subida de tipos y gracias a la subida de tipos está, digamos, frenando la inflación. Eso es lo que parecía en ese momento. Lo que ha pasado es que este mes de agosto se esperaba que se consolidara esa tendencia a la baja de la inflación y que la Reserva Federal frenara un poco la agresividad en la subida de tipos que llevaba pues, las últimas reuniones que hicieron. Pues la subida de tipos estaba entre 50 puntos básicos y 75 puntos básicos, ¿vale? Y es una subida de tipos bastante acelerada si tenemos en cuenta que venimos del 0%, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que ha pasado es que, bueno, esperaba la Reserva Federal que bajara los tipos, que bajara la inflación y de esta forma que se relajaran en la política de subida de tipos, pero lo que ha pasado es que en el mes de agosto la inflación ha pasado del 8,5 al 8,3, ha bajado 2 décimas. El problema siempre está en el tema de las expectativas. El mercado esperaba que bajara más, que la inflación fuera menor. Entonces, lo que ha provocado es que, bueno, los mercados les haya saltado la alarma. Y no solo por el tema de la inflación, el dato de inflación, sino que tenemos un dato que hemos ido explicando a lo largo de algunos capítulos, algunas temporadas. La temporada anterior hablamos mucho del tema y es el tema de la inflación subyacente. La inflación subyacente es la inflación sin tener en cuenta energía y alimentación, ¿vale? Es un indicador clave para entender la inflación, pues, dónde le está generando. Y hemos visto que la inflación subyacente ha pasado del 5,9 al 6,3. Es decir, la inflación subyacente está aumentando. Entonces, eso también es un indicador de peligro. La Reserva Federal no está teniendo el éxito que se esperaba con la subida de tipos para frenar esa inflación, ¿vale? Entonces, tenemos en cuenta que la inflación nuclear, la subyacente, pues no se observa ninguna tendencia a la baja y eso pues, puede provocar un problema importante para la economía americana. Entonces, también tenemos otro factor, ¿no? La gente piensa, hostia, no, claro, es que hay mucha inflación porque el petróleo está muy caro. Y la realidad no es esta. La realidad es que el petróleo lleva varios meses estable, ¿vale? Ha ido subiendo y bajando, pero el petróleo lleva una situación de estabilidad de los precios, ¿vale? Y
que haya inflación subyacente creciente, teniendo en cuenta que la inflación subyacente no tiene en cuenta el precio de los combustibles, ¿vale? Esto lo que nos indica es que hay algún problema importante a nivel de subida de precios que no está relacionado con el tema del petróleo, con el tema de los combustibles. Entonces, lo que está encareciendo más, después de analizar los datos, son los servicios, lo que los estadounidenses pagan por ir al barbero, etcétera, por todo tipo de servicios, es realmente lo que le está encareciendo. Y seguramente esto lleve detrás un encarecimiento de la mano de obra, y eso puede provocar una espiral inflacionista precio-salario. Eso se tiene que mirar con mucho detalle. Aparte, ¿Vale? también estamos viendo, o sea, el otro día lo estaba leyendo, ya no tiene que ver con Estados Unidos, sino con Alemania, que planean activar un plan de 65.000 millones de euros para ayudar a combatir la inflación. Es un poco contradictorio, es un poco el pez que se muerde la cola, porque hay inflación. ¿Cómo ayudas a combatir la inflación? Imprimiendo más, generas más inflación. Entonces, vale, ¿a corto plazo les puedes ayudar? Sí, Sí. pero es que seguiremos en las mismas. O sea, esto es lo que pasó con el COVID. Entonces, no creo que sirva de mucho. Sí, sí. Bueno, o sea, si la Unión Europea, si el Banco Central realmente está valorando esta medida para combatir la inflación, es que estamos muy mal. Sí, eso quiere decir que estamos muy mal. Porque si no tienen mejor opción que imprimir más billetes, inyectar más dinero a la economía para frenar la inflación, que no será la inflación realmente, será esta inyección de capital se irá a cubrir el problema energético que tiene Europa, que tenemos un problema muy importante. Sí, con el ¿Vale? tema del corte del gas ruso. Entonces, bueno, veremos qué pasa, pero está clarísimo que, bueno, imprimir dinero e inyectar dinero a la economía con una inflación de doble dígito, digamos que es como, no sé, que vayas al médico que te diga que tienes un colesterol que que está por las nubes y que si no cambias de rumbo en 6 meses, pues te mueres, te coge un infarto y te recomiende comer hamburguesas del McDonald's, ¿vale? Es exactamente la misma solución que está proponiendo el Banco Central ante pues, esta inflación totalmente desbocada que tenemos aquí en Europa. Y aparte, me parece, Entonces, hay una cosa curiosa, Julia, y es que es como que, oye, sí, ha bajado la inflación del 8,5, o sea, del 8,5 al sí, 8,3, sigue ujú, siendo una puta burrada. O sí, sí, sea, totalmente. es como la gente que me dice, no, es que ahora la gasolina está más barata. Digo, en plan, sí, claro, de 2 euros a 1,7, 1,6. Sí, pero Ujú. sigue siendo una burrada. No me jodas, Tenemos, si hace medio año sí, o hace un año la veíamos a uno sí, y algo. el problema es que la gente es muy cortoplacista y ve muy a corto plazo los cambios que van experimentando pues, las materias primas, el combustible, la alimentación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si hace 3 o 4 meses teníamos la gasolina a 2 euros y ahora está a 1,7, 1,6, pues sí, la gasolina está más barata. Pero si miramos 2, 3 años atrás, es que la gasolina estaba entre bueno, pues 1,20, 1,30, 1,40, ¿vale? Entonces, bueno, esto realmente es mucho más grave de lo que pensamos, porque si el combustible sigue a los precios que está a día de hoy, incluso esperemos que pasa en invierno, porque este invierno será bastante duro. Es decir, Winter is estamos coming. Winter is coming y estamos, bueno, han subido un poco, ha subido un poco, no, bastante el megavatio hora por la gran demanda energética durante el verano para, digamos, enfriar las viviendas a través del aire acondicionado que consume mucha electricidad. Pero este invierno todo el mundo, ¿vale? O casi todo el mundo, va a encender la calefacción. Y encender la calefacción, eso implica también un incremento brutal en la demanda de energía y la energía en España en un porcentaje bastante importante, es decir, el precio del megavatio hora la fijan las centrales de ciclo combinado, que son aquellas centrales que tienen un coste de producción más alto. Y el coste de producción energético se fija por aquella tecnología, aquella planta de generación de energía que es más cara. Entonces, estas plantas de ciclo combinado funcionan con gas y si el gas está a precios prácticamente o sin el prácticamente en máximos históricos, eso significa que el precio megavatio hora durante este invierno será algo que vamos a sufrir y bastante.
sobre todo las familias trabajadoras, las familias con menos recursos, pero esto va a afectar a todo el mundo, porque no solo sirve la energía para calentar los hogares, sino que también sirve para procesos industriales, para, bueno, pues iluminar y refrigerar hospitales, y hay, bueno, pues muchos sectores, prácticamente todos los sectores de la economía, que se ven directamente afectados por la subida del gas y del petróleo durante este invierno, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, con el contexto en el caso de España y cómo nos puede afectar todo esto, vamos a analizar cómo han reaccionado los mercados ante los datos de inflación, ¿no? Sabemos cómo está la inflación, sabemos qué implicaciones tiene, sabemos cómo han ido los resultados respecto a los meses anteriores y pues ahora veremos cómo está afectando todo esto a los mercados. Pues bueno, ya te lo adelanto, no hace falta tener 4 másters. La subida de la inflación está afectando los mercados muy negativamente. Ayer decíamos al principio que ha bajado un 5% la bolsa americana y básicamente hay un miedo a una subida muy agresiva por parte de la Reserva Federal. Entonces, claro, la semana que viene la Reserva Federal tiene otra reunión donde decidirán cuánto suben los tipos de interés. Históricamente han subido durante los últimos meses entre un 0,5 y un 0,75. A día de hoy, después de los datos de inflación de ayer, hay un 25% de probabilidades de que la Reserva Federal suba un punto los tipos de interés, ¿vale? Eso es una medida extrema, de extrema urgencia, para frenar la inflación. Esto es una forma que tiene la Reserva Federal de expresar que van muy en serio a frenar el tema de la inflación. Y todavía quedan varias subidas de tipos de interés hasta que acabe el año. Es decir, empezamos el año con los tipos de interés de la Reserva Federal al 0% y podemos acabar el año con unos tipos de interés entre el 4 y el 4,5%, ¿vale? Es decir, la Reserva Federal se está tomando muy en serio el tema de la inflación. Hombre, para no hacerlo. Aquí hay un problema, y es que si la Reserva Federal sigue subiendo los tipos de interés para frenar la inflación, al final todo esto va a provocar que las familias y las empresas tengan un crédito mucho más caro. Entonces, cuando la Reserva Federal sube los tipos de interés, lo que acaba provocando en el corto, medio plazo es una contracción económica. Si yo quiero comprarme un piso, pero de repente el banco me pide un 5% a tipo fijo y hace un año o dos me pedía un 1,5 o un 2, y yo me lo voy a pensar varias veces, porque un 5% de tipo de interés para una vivienda, me imagino, pues, por un ejemplo, ¿no? De un caso práctico que pueda ser común de 150.000, 200.000 euros, lo que pagaríamos en tipo de interés sería muy significativo al finalizar la hipoteca, con tipos del 5%. Y eso lo que hace es que se encarezca mucho la cuota, ¿vale? Entonces, todo esto puede afectar a familias y también a empresas que tengan problemas a nivel de solvencia y que tengan que endeudarse a tipos de interés tan altos que no les permita pues, compensar con los márgenes de beneficio que tiene el negocio, ¿no? Donde está la situación un poco complicada. Entonces, cuarto punto, quedan dos, este y otro, para acabar de entender cómo funciona pues, todo el tema de la inflación y la subida de tipos. Entonces, el siguiente punto es cómo puede afectar la subida de tipos en los mercados en los próximos meses. Es decir, hemos dicho que la Reserva Federal va a subir los tipos de interés. Entonces, básicamente lo que he comentado, familias y empresas van a experimentar una contracción económica muy importante. No van a poder endeudarse, no van a poder consumir al ritmo que consumían hasta ahora. Bueno, y que igualmente ya no es solo que vayan a poder consumir menos, sino que van a tener menos capacidad, ya que lo que dices tú, la cuota que están pagando se va a encarecer, en el caso de que evidentemente no sea tipo fijo, y eso va a provocar que tengan menos margen de beneficio, tanto empresas como familias. Por lo tanto, menos operativa, menos consumo y bueno, pues volvemos a lo de siempre, la ruedecita. Totalmente, la ruedecita, tú lo has dicho. Además, el tema que está pasando de los tipos de interés y la inflación es un cuchillo que corta por los dos lados. Porque por un lado, la inflación lo que está quitando a las familias y también a las empresas es capacidad de compra. Le está restando poder adquisitivo. Estamos en cotas de inflación de alrededor del 10%, tanto en Europa como en Estados Unidos, y eso significa que las familias a final de año, si no han invertido bien su dinero, y a día de hoy, lo haremos dentro de un rato,
es complicado saber dónde invertir, porque está todo bastante pesimista. Eso provoca que por la parte de la inflación la gente tenga menos poder adquisitivo y por la parte de los tipos de interés, en el caso de que tengas alguna hipoteca tipo variable o bien te quieras endeudar en los próximos meses, pues tienes, por un lado, 10% menos de poder adquisitivo y por otro lado tienes que pagar unos tipos de interés mucho más caros sobre el dinero que has pedido prestado. Y eso lo que provoca irremediablemente es una pérdida de poder adquisitivo tanto de familias como empresas, como decíamos anteriormente. Entonces, hemos puesto el foco en Estados Unidos. Vamos a ver qué está pasando en Europa. Pues en Europa actualmente tenemos unos tipos de interés del 1,25%, pero básicamente Europa está prácticamente obligada a seguir los pasos de Estados Unidos. Primero, porque tenemos una inflación igual o superior a Estados Unidos. Y segundo, porque si la Unión Europea no sube tipos pronto, los inversores que tienen comprados euros a un 1,25 van a traspasarse, van a vender los euros y van a comprar dólares porque les da más rentabilidad, les puede dar pues, hasta un 4%. Entonces, lo que va a provocar la venta masiva de euros para la compra masiva de dólares es que el dólar coja mucha más fuerza en el par euro-dólar y el euro se vea, bueno, digamos que depreciado respecto al dólar. Que eso ya Y lo hemos eso visto. Perdón, o claro, sea, esto ya lo lo hemos estamos visto. viendo. Exacto, el par euro-dólar no para de bajar. Antes, hace 10 años, tú te ibas a Estados Unidos y el par euro-dólar no estaba a 1, estaba a 1,5, 1,4, 1,3. Entonces tú ibas a Estados Unidos y digamos que tenías un buen poder adquisitivo. A día de hoy estamos 1,1. Un euro vale un dólar. Y eso lo que provoca es que si los capitales, los grandes capitales, venden euro y compran dólar, estamos depreciando todavía más el euro. Y como a día de hoy no estamos comprando ya el gas y el petróleo a Rusia y lo estamos comprando a Argelia, los países del sur en una proporción baja, pero los países importantes de la Unión Europea están comprando a Estados Unidos. Están comprando a Estados Unidos petróleo y gas en dólares y a precios pues, a máximos históricos. Y entonces esto todavía lo que provoca es más inflación, porque si tú estás pagando los combustibles en dólares, lo que estás haciendo es importar inflación. Entonces podemos tener un problema todavía más grave al importar esta inflación al pagar pues, los combustibles en dólares, ¿no? ¿Queda claro, Guillem? Queda ¿Queda claro clarísimo. todo Bueno, esto? yo cada día aprendo más contigo de macroeconomía. Es una asignatura que la tuve poco en la universidad y contigo, Sí. macho, poco a poco voy pillando el ritmo, la verdad. Perfecto. Y ahora queda el quinto punto, que es el más importante, Guillem, que ¿es buen momento ahora para invertir? Con la situación que tenemos a día de hoy, ¿es un buen momento para invertir? Pues Sí, bueno, yo os no. daré mi opinión. Yo no os diré nunca si debéis comprar o no tenéis que comprar. Eso es una decisión particular de cada uno. Pero yo os puedo dar mi análisis y lo que es evidente por todo lo que he comentado hasta ahora es que ahora mismo hay un alto riesgo al invertir. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre. Hay mucha incertidumbre no solo por los tipos de interés altos, no solo por la inflación alta, sino porque tenemos un conflicto en Europa entre Rusia y Ucrania, básicamente impulsada por Estados Unidos, que es al final quien maneja el cotarro en la OTAN, y mucha gente no lo tiene en cuenta, pero también hay un conflicto geopolítico súper importante, que es la cuestión de China y Taiwán. Taiwán es Putos una chinos, zona siempre estratégica tocándolo, para siempre China, molestando, tío. claro. Entonces, Taiwán es una zona estratégica para China. China a día de hoy está experimentando una fuerte recesión de la que tampoco se habla. China tiene el 30% de exposición en su PIB en el sector inmobiliario y está viendo una crisis, me atrevería a decir, incluso peor que la que experimentamos en España en el 2007. Entonces, China es un gigante, pero es un gigante que ahora mismo tiene los pies de barro y puede experimentar problemas muy graves a nivel financiero y a nivel inmobiliario, primero inmobiliario, después financiero. Ya está pasando. En China están habiendo corralitos, ¿vale? En China el sector inmobiliario ha creado una burbuja tal de que muchas empresas promotoras están quebrando. Estos bancos que han financiado esas construcciones
están totalmente acojonados porque los clientes están yendo en masa a sacar el dinero y no tienen efectivo para pagar a los depositantes de dinero. Entonces está habiendo un corralito, lo veíamos hace aproximadamente un mes, y pues bueno, digamos que la situación no está muy optimista, ¿no? Entonces tenemos una gran incertidumbre, tenemos al acecho la cuestión del invierno y la energía, que va a seguir subiendo con toda probabilidad. Además, la OPEP, la Organización de Países Extractores de Petróleo, ha recortado la producción. Y yo lo único que os podría decir a nivel de cobertura de riesgo, que ya lo decía la temporada pasada, sigo con lo mismo: comprad dólares, comprad francos suizos para cubrir la pérdida, la posible pérdida de valor del euro en los próximos meses y en los próximos años. La verdad es que lo que has comentado de China, no te quería interrumpir, es heavy porque en su momento le dieron mucho bombo a Evergrande y no sé qué, tal. Y ya se ha dejado de hablar. Y dices, o sea, claro, al final la gente relaciona que se deja de hablar de un tema porque se ha solucionado. Digo, no, no se ha solucionado. El problema que tiene China con el sector inmobiliario es muy grande y Evergrande era solo la punta del iceberg. Detrás Totalmente. había una cantidad de empresas enorme. Tú lo has dicho, un 30% del PIB es del sector inmobiliario y es mucho. Realmente es mucho que un país tan grande con tanto todo dependa un Sí. 30% de un sector el cual está en grave peligro en ese caso. Es muy curioso porque estaba mirando, ahora lo digo de memoria, a lo mejor patino un poco, pero si decimos que España es un país de propietarios, porque muchas personas en España son propietarios de su propia vivienda, cosa que no pasa en Europa, ¿vale? En Europa se vive mucho más de alquiler que personas que son propietarias de su propia vivienda. En China, el porcentaje de propietarios es todavía más grande. Entonces, el chino promedio lo que hace es destinar su patrimonio familiar en vivienda. Entonces, el hecho de que haya una crisis a este nivel, a nivel inmobiliario, en China, lo que provoca es una pérdida de poder adquisitivo masiva entre la clase media y el resto de clases, clase media, clase alta, que son los principales propietarios de vivienda a nivel nacional. Entonces, esto puede ser un punto de inflexión bastante importante del que no se habla. Totalmente. Y es lo que decimos, ¿es buen momento para invertir? Sí y no. En el sentido de, a lo mejor no es el mejor momento, ya que no ha pasado, o sea, la hecatombe no ha venido aún, es decir, lo que sería la tensión en la economía aún no se ha dado, estamos ahí Sí. estirando la cuerda, pero aún no se ha roto. Y entonces, cuando sea un buen momento será cuando realmente ya se haya roto o esté cerca, porque evidentemente nunca sabes cuál es el punto más bajo o cuál es la parte más profunda de una crisis, esto nunca se sabe, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchos factores, como ha comentado Julia, que aún están por venir, aún están por realmente verse, palparse dentro de la economía y de las economías tanto general como la de cada usuario, individuo y empresa. Entonces ahí sí Sí, que poco a poco, cuando se vayan realmente viendo estas cosas, se vayan plasmando, es cuando empezaremos a poder ver esas buenas oportunidades o decir, oye, pues es momento de entrar al mercado. Y lo que decimos, totalmente. el curro coin te va a salvar de la crisis y es lo que te va a dar ese dinero para luego tú poder depositarlo. Y a esta crisis que estamos por ver, esta, como quieras llamarla, ¿vale? La recesión, crisis, da igual, va a crear, con suerte, bastante, ¿cómo se llama? Generational wealth, o sea, riqueza generacional, ¿no? De que inviertes hoy y tienes riqueza para varias generaciones. Claro, con 1.000 euros, Esperemos, con 1.000 euros no, pero si tú ya partes de un buen patrimonio, puedes generar y moverlo bien, evidentemente, puedes generar ese patrimonio para nietos, ¿no? Que se dice. esperemos que sí, y esperemos que los oyentes de este podcast se pueden aprovechar de toda la información que os damos aquí para aprovecharla y sacarle provecho, ¿no? Yo, para cerrar mi sección, diría una frase que leí, no recuerdo exactamente cuál fue el autor, pero justamente hace ya más de 10 años, cuando empecé cuando empecé con el tema de la inversión, leía un libro y decía, refiriéndose a los mercados, ¿no? Cuando hay una recesión y de repente los precios bajan de forma vertical hacia abajo, decían, como consejo para novatos, ¿no? Nunca cojas un cuchillo mientras está cayendo, ¿no? Porque te puedes cortar. Decía Exacto. referencia a que no inviertas cuando el mercado está completamente desplomado, porque no sabes dónde está el suelo del mercado, ¿no? Entonces es mejor dejar que el cuchillo caiga
se quede en el suelo, rebote un poco a nivel de mercados y una vez encontremos ya el suelo de mercado, empezar de forma progresiva a invertir en esos activos que le veamos potencial, ¿no? Pero invertir en plena caída, a ver, te puede salir bien el tiro. A mí en el COVID, pues por suerte, hice una de las mejores entradas de mi vida, ¿vale? Porque compré en mínimos, pero bueno, eso siempre conlleva un riesgo y yo creo que lo ideal es pues, cubrir ese riesgo haciendo pues, aportaciones periódicas cuando la recesión ha tocado fondo o prácticamente haya tocado fondo, ¿no? Ahí estamos. Yo ahora estoy. Esto ya lo iremos viendo en cada programa. Así que no va a haber ningún. O sea, que lo vais a ver, os lo vamos a explicar. Oye, yo he comprado esto, he empezado con lo otro. Y que puede salir bien, puede salir mal, como todos. Al final aquí no somos expertos de nada, simplemente pues decimos hablamos de la experiencia un poco y que todo puede salir bien y hay cosas que también pueden salir mal, como todo en la vida. Exacto. ¿Pasamos a tema cripto o qué? Dale, Guillem, Venga, estoy deseoso de escuchar el mes de Ethereum. Vale, como bien sabéis, mira, justo tengo aquí el contador. Para saber cuántas horas quedan para el merge de Ethereum, podéis buscar Ethereum Merge Countdown o cuenta atrás, cuenta regresiva, y os van a salir 10.000 páginas. Me sale, ahora mismo cuando estamos grabando, quedan unas 17 horas y 50 minutos, así que hay bastantes nervios, ¿no? A ver qué puede pasar. Para la gente que no sepa lo que es el merge, es la transición de Ethereum que va a cambiar de Proof of Work a Proof of Stake. Se va a juntar la Bacon Chain, que es la red que ahora mismo está funcionando con la Proof of Stake, con la red actual, que es la Proof of Work. Entonces pasará todo a ser a través de Proof of Stake y el Proof of Work dejará bueno, ya no funcionará en lo que sería la red principal. Y esto es el merge. Sería la segunda de las tres fases que hay en esta fusión o en esta transición. La primera fue la creación de la Bacon Chain y el funcionamiento de esta en paralelo con la red principal. Ahora mismo es el merge, que es la fusión de ambas. Y luego la tercera sería el sharding, que el sharding es cuando realmente sí que vamos a ver esa mejora en las transacciones, tanto en velocidad como en costes. Con el merge, que esto es un mito que mucha gente pensaba, es que con el merge ya todo se iba a solucionar y todo el mundo iba a ser feliz y vivir en el mundo de Yuppie. No, hasta que no se implemente el sharding no se va a dar dicha mejora o no vamos a ver esa mejora. Entonces, ¿cuándo va a aparecer el sharding? El sharding, estoy justo mirándolo en la propia página web de Ethereum, ¿okay? La ethereum.org, dice que el sharding estará más o menos en algún momento del 2023, pero que evidentemente va a depender de cómo de rápido evolucione el progreso del merge, porque hemos visto que la parte del merge y las demás se han retrasado varias veces por motivos normales y coherentes. Entonces no veremos esta mejora sustancial o una transición completa hasta que nos llegue la actualización del sharding. Entonces, el merge. ¿Qué va a pasar con mis Ethereum, no, Julia? En plan, la pregunta que tiene todo el mundo de, oye, yo tengo Ethereum, ¿tengo que hacer algo? ¿Voy a perder mis Ethereum? ¿Se van a cambiar? No, no tienes que hacer nada. La red se va a actualizar sola. Si tienes los Ethereum en un exchange, no tienes que hacer nada. Si los tienes en staking, pues tampoco puedes hacer nada porque los tienes bloqueados, eso es punto uno. Si los tienes en tu wallet, en la red nativa, tampoco pasa nada, no tienes que actualizarlos. Y si los tienes en una red no nativa, como sería Matic, la Binance Smart Chain, tampoco pasa nada, no tienes que hacer nada para actualizar. Esto lo digo para que mucha gente evite el tema de las estafas de, oye, tienes que enviar los Ethereum a esta dirección para que te den los nuevos, que esto seguramente, no sé si se ha dado ya, pero se va a dar de cara a mañana 100%. Va a haber algún listillo que va a intentar colar de que tú para obtener el nuevo Ethereum o el tema del hard fork, que ahora hablaremos de ello, tienes que enviar los Ethereum en algún sitio, conectarte a una wallet, conectarte a una aplicación y no tienes que hacer nada. Tú para actualizarte con lo que es el merge, no tienes que hacer nada con tus Ethereum. Tú tranquilito los dejas ahí y punto. Cuando no sabes algo, lo mejor es no tocarlo directamente, ¿ok? Esto punto número uno. Luego hay un tema que sí que es importante, aquí sí que a lo mejor se tiene que hacer alguna cosa, y es el posible hard fork. ¿Qué pasa? Evidentemente, lo que provoca, o sea, el cambio del Proof of Work al Proof of Stake hace que todos los mineros de Ethereum tengan que apagar sus máquinas o migrar a otras monedas, porque entonces ya no van a poder minar Ethereum, por lo tanto van a dejar de ser rentables, a no ser que cambien a otra moneda. ¿Qué pasa? Este grupo de mineros lo que pueden hacer es crear una red paralela
a lo que sería la red de Proof of Stake, pero manteniendo el Proof of Work. Cuando se da esto, que esto ya pasó con Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin, Bitcoin Cash, esto ya ha pasado más de una vez, lo que se hace es una copia de la blockchain actual. Por lo tanto, se duplica todo lo que existe en la blockchain original. Smart contracts, NFTs, tokens y el propio Ethereum, ¿no? Y te dan el token equivalente. Evidentemente no va a tener el mismo precio, es decir, no te van a dar, por ejemplo, Ethereum W. Si ahora mismo Ethereum vale 1700, pues no van a valer lo mismo. Va a ser un precio distinto. Entonces, no sé si, la verdad que no estoy muy seguro de si ya se ha confirmado que van a hacer el hard fork o no, pero mañana es probable que con el merge sí que aparezca esta nueva red, que pues al final la van a probar los mineros porque no les interesa, evidentemente, cambiar a un proof of stake porque pierden ese poder adquisitivo que tenían hasta ahora. La verdad que si lo hacen, no creo que sea muy rentable el hard fork, la verdad, porque va a ser, bueno, no creo que haya una gran migración. Al final yo voy a seguir apostando por la red, la cual tenga el apoyo de la Ethereum Foundation, así que puede que se dé, puede que si no. No sé, no lo he visto. Si alguien lo sabe, que lo ponga en comentarios en YouTube o en algún sitio, porque esta parte sí que la verdad no he encontrado información o no lo he sabido ver. Así que mañana pues ya saldremos de dudas. ¿Qué monedas se pueden ver beneficiadas de este cambio, ¿no? Porque sí, es lo que hemos dicho, ¿no? Los mineros cambian de Proof of Work a Proof of Stake, o sea, es decir, o apagan máquinas o migran a otra moneda. ¿Qué otras monedas son rentables o pueden verse beneficiadas? Porque al final tendrán que, a lo mejor, acabar de rentabilizar esos equipos, porque habrá muchos que a lo mejor no han acabado de rentabilizar el equipamiento. Pues hay principalmente 4 monedas, las cuales son importantes. La primera es Ravencoin, Litecoin, Ergo e Ethereum Classic, porque son 4 que son bastante conocidas, bastante establecidas dentro del mundo cripto, y las 4 funcionan con Proof of Work, perdón. Por lo tanto, podría haber una migración a alguna de estas o a todas ellas, ¿de acuerdo? Eso sería lo principal. Entonces, otros mitos. Bueno, lo que hemos dicho, también si tienes staking de esto, vale, sí, que es que justo me ha venido a la mente y se me ha ido. Era, si tú tienes haciendo staking de líquido de Ethereum, por ejemplo, los que teníais staking en Lido Finance, que te daban en ST Ethereum, aunque ocurra el merge, tú no vas a poder desbloquear esos Ethereum aún, hasta que no se dé la actualización Shanghai, que va a ser la que va a permitir la retirada del staking. Entonces, ahora mismo no vas a poder retirar el staking. Tanto si lo hiciste a través de la página web de Ethereum o a través de Lido Finance o como fuera, no vas a poder retirar el staking aún hasta que no se dé la actualización Shanghai. Que si no recuerdo mal dijeron que tardaría unos 6-8 meses desde que se haya hecho esa transición del merge, ¿no? O sea, una vez el merge, 6-8 meses. ¿De acuerdo? Pues bueno, es importante eso, que tengamos en cuenta que habrá muchas estafas, tanto del cambio de Proof of Work a Proof of Stake y del posible hard fork. Ni puto caso. No tenéis que enviar ningún dinero a ninguna wallet, no tenéis que hacer absolutamente nada para el tema del merge y para el hard fork. Claro, lo van a dar a los poseedores de Ethereum en la red principal de Ethereum. Si tú lo tienes en la red de Matic o en la red de la Binance Smart Chain, el que va a recibir esos Ethereum W va a ser el smart contract que tiene tus Ethereum bloqueados y que por lo tanto al final tú cuando haces ese cambio a una red, tú das el Ethereum, el smart contract lo bloquea y a cambio te da un sintético. Por tanto, el que tiene los Ethereum originales es el smart contract, no tú. Entonces, dependes de que te lo dé el smart contract, que vamos, dudo mucho que los den. Entonces, lo que tendrías que hacer es tener los Ethereum en la red principal, ya sea en MetaMask, en Exodus, en Atomic Wallet o cualquier otra wallet autocustodio. Vale, entonces, Guillem, dime. Si yo no tengo Ethereum, pero a lo mejor depende de cómo vea pues, la situación con el merge y tal. A lo mejor compro Ethereum. Yo tengo Binance. Si los dejo allí en Binance, ¿hay algún problema? Ese es el tema. Claro, aquí quien los recibe es el exchange. El exchange es quien recibe los Ethereum W en el caso de que se dé ese hard fork. Por lo tanto, dependes de que el exchange te los dé, primer punto. Y segundo, en qué momento te los va a dar. Porque puede que no lo haga de forma automática, entonces ya pierdes ese primer momento de especulación. Aún así, yo creo que si lo tienes en exchange, es bastante probable de que Binance, KuCoin, estos grandes, acaben dándote
el Ethereum W. ¿Por qué? Porque les va a interesar a nivel de comisiones. ¿Por qué? Porque si reparten estos Ethereum W al usuario, ellos generan comisiones de trading y mantienen al usuario ahí enganchado. Por lo tanto, yo creo que les sale a cuenta más que tenerlos ellos en su propia cartera. Entonces, ¿podría haber un split, en algunos casos, entre el precio inicial del merge de Ethereum y el precio al que te haga la conversión el exchange? Es decir, ¿podrían Seguramente, ganar? sí. Seguramente habrá arbitraje entre exchange, ya que al ser algo muy nuevo, muy reciente, seguramente haya una disparidad Sí. X entre el precio en Binance y el precio en KuCoin. Y luego que pues también evidentemente va a haber bastante volatilidad, como pasó con la salida de Luna, del nuevo Luna, perdón. Bueno, todas estas cosas que provocan una alta volatilidad en los mercados y también diferencias entre exchange, porque cada uno va loco y va con su propio order book y funcionan de forma distinta. Así que tenemos que tener en cuenta estas variables, que si lo tenemos en la red principal no hay ningún problema y que vamos a recibir el hard fork. Si lo tenemos en exchange vamos a depender del exchange, y si lo tenemos en otras redes, mi recomendación es que lo pasemos a la red nativa. Y así pues nos olvidamos de problemas o no tengamos que depender de un tercero. Y luego ya pues te lo devuelves donde tú lo tengas. Eso Perfecto. sería un poco lo que tocaremos que tocaremos hoy con el tema de Ethereum. Estoy viendo que no me acordaba, estamos en Google Meet, ¿vale? Para la gente que no lo sepa aquí, cosas del directo. Y me Sí. sale que la llamada termina dentro de 6 minutos, así que no me va a dar tiempo a explicar lo de Basil. No me acordaba que Google ha cambiado lo de las reuniones a 1 hora, cabrones. Así que esto lo tenemos que tener presente porque no llevamos 1 hora, pero hemos estado hablando antes, entonces ha habido ese problemilla, ese fallo de logística. Así que Bueno, haremos una mira, cosa. No sí. explicaré lo de Cardano porque como vamos a hacer un programa antes del 22, a ver, voy a coger el calendario. Mira, justo es el 22, el 21 tenemos programa, así que lo trataremos ahí, siempre hablando a última hora y ya está. Y además, Guillem, si crees que hay alguna noticia importante antes de que hagamos el próximo programa, los que están interesados en el tema de Basil y Cardano te pueden seguir en tu Instagram o en el YouTube, donde irás actualizando la información sobre este tema. Así que si a Exacto. alguien le interesa, Guillem, ¿dónde te pueden seguir? Lo pone aquí abajo, Lo pone aquí cryptoway.btc. abajo. Bueno, claro, si estás en YouTube, si estás en Spotify, lo tengo que decir. Exacto, para los del podcast que no nos ven la cara ni nos ven ahí la referencia de las redes sociales, ¿dónde te pueden seguir? cryptoway.btc y al señor Julián en Bolsa Expertos. Y lo que decimos, si tenéis alguna pregunta de cara a los próximos podcasts sobre X tema cualquiera, preguntad, no tengáis miedo y la responderemos al inicio del programa y así queda resuelta para todos vosotros. Totalmente. Mira, justamente me avisa Google Meet que quedan 4 minutos. Yo creo que tenemos tiempo para responder una pregunta que me hicieron desde Instagram. Me preguntó un seguidor si es un buen momento ahora mismo para comprar inmuebles, ¿vale? Hago una respuesta muy rápida. Para todos aquellos que tenéis dudas, pues los podéis ir comentando en las redes sociales de los dos y nosotros iremos respondiendo. Entonces, sobre el tema inmobiliario que no hemos hablado, ahora mismo pueden haber buenas oportunidades porque el mercado inmobiliario es un mercado ineficiente y se pueden encontrar en cualquier tipo de situación buenas oportunidades, pero yo sinceramente me esperaría a que haya un poco más de certidumbre, a que los mercados, digamos, a que el miedo haya invadido los mercados, tanto en bolsa como en la calle. Tú vas por la calle y la gente todavía está muy tranquila, están todavía de resaca de las vacaciones en Ibiza y bueno, pues la resaca a lo mejor les pega fuerte cuando llegue el invierno y se encuentren en cómo está la economía, ¿no? Entonces, bueno, esto sería un poco mi opinión sobre el tema de la inversión inmobiliaria. No sé qué opinas tú, Guillem, sobre el tema. Sí, yo creo, alguna oportunidad sí que va a haber. Tienes que investigar más, evidentemente, pero creo que de aquí unos cuantos meses podamos ver aún más oportunidades o que sea más fácil de identificarlas o que, bueno, pues va a haber un mayor número de estas. Así que si encuentras alguna buena oportunidad, no la desperdicies pensando, no, es que puede bajar más. Esto nunca lo sabes, porque a lo mejor viene alguien y te la quita, como pasa constantemente en este sector. Así que si encuentras una buena oportunidad, perfecto, pero que si no sepas que aún van a quedar meses de buenas oportunidades. Totalmente. Pues nada, primer capítulo de la temporada, Guillem, ya lo tenemos.
Listo, lo peor ya ha pasado. A partir de ahora, a ver, nos comprometemos en mejorar un poco más el tema del setup. Estamos empezando, los dos vamos súper liados, pero bueno, queremos seguir haciendo los podcasts porque, bueno, mucha gente nos ha comentado que, bueno, que nos sigue, que nos escucha todos los programas y bueno, pues nos debemos a vosotros, así que nosotros encantadísimos de daros nuestro punto de vista sobre cómo están las cosas a nivel económico y a nivel de criptos. Ahí estamos. Y si tenéis de alguien que le pueda interesar este tipo de podcast, lo compartís, que al final siempre lo agradecemos. Así que nada, Julià, nos despedimos. Señores, señoras, gracias por seguirnos. Nos vemos la próxima semana en el mismo sitio. Nos podéis seguir en redes sociales, pero... Por la calle no, Guillem, por la calle que no nos sigan. Ahí estamos, que que no nos ponemos nerviosos. Que vaya bien, gente. Cuidaos. Venga, chao, chao.